Decidí dejar que mis papás se quedaran en nuestra casa, dijo Max. Y con tu falta de habilidades para cocinar. Esto se volvió muy incómodo, agregó, como si nada. Y luego tuvo el descaro de decirme que me fuera. No lo podía creer, se acercó a mí sonriendo, como si hubiera hecho algo increíble. Estaba tan impactada que no supe qué decir al principio, pero luego me armé de valor y le respondí, yo nunca dejaría que mis papás vivieran aquí sin consultarte antes. Pero tú dejaste que tu familia se quedara sin preguntarme ni una sola vez. Mi voz temblaba de enojo, y añadí, ¿y ahora quieres echarme de mi propia casa? La actitud controladora de Max me había estado molestando desde hace tiempo, pero ahora ya era demasiado. No podía seguir viviendo así. Él actuaba como si la casa fuera suya, aunque no ponía ni un peso, y eso me estaba agotando. Soy Lily, tengo más de 40 años y trabajo duro para mantener a la familia. Max se queda en casa y hace los quehaceres. Lo agradezco, pero su actitud de jefe ya me tiene al borde. Sus demandas constantes, como pedirme que le lleve snacks en medio de la noche, me estaban volviendo loca. Cuando me negaba, me recordaba sus derechos como esposo, lo cual me enfurecía aún más. Su necesidad de controlar y esperar respeto solo por ser hombre me alteraba. Lidiar con su comportamiento, además de mi trabajo tan demandante, era simplemente demasiado. Estoy muy cansada, le dije, mi voz casi un susurro. No puedo seguir viviendo así, agregué, decidiendo retirarme a mi cuarto para encontrar un poco de paz. Pero no le gustó nada que me apartara. Me siguió y empezó a exigir una explicación. ¿Por qué estás actuando así, Lily? No puedes simplemente irte, me dijo, con rabia evidente, tratando de controlarme. Cansada, intenté sonreír y me disculpé, esperando que me entendiera. Estoy tan agotada, Max, por favor, intenta comprender, supliqué. Max solo me miró decepcionado, y yo ya no tenía fuerzas para discutir. Me disculpé otra vez y me fui a mi cuarto, sintiéndome derrotada por su forma de controlarme. Día tras día, aguantaba sus demandas, hasta que un día llegué a mi límite. Me sentía fatal, mareada, con fiebre, incapaz de levantarme de la cama. Tuve que tomar un día libre porque no tenía fuerzas ni para cuidarme a mí misma. Cuando le dije a Max, lo desestimó. Me dijo que era dramática y se negó a ayudarme. Solo estás buscando excusas, Lily. Aún puedes levantarte y hacer tus cosas, me dijo, con palabras que me dolieron más de lo que imaginaba. Sola, con fiebre y dolor, pasé la noche deseando al menos un poco de alivio. Esperaba que Max me trajera un paño frío o me dijera algo amable, pero no ocurrió nada. Me dejaba sola en mi sufrimiento, sintiéndome completamente aislada. Mi mente daba vueltas, ¿por qué era yo la única que sufría? ¿Qué hice para merecer esto? El peso de todo, sumado a la indiferencia de Max, me empujó al borde de la desesperación. No podía entender por qué no podíamos mejorar entre nosotros. El dolor de todo eso finalmente me llevó a las lágrimas. Cuando la fiebre bajó después de 3 días, tuve que regresar al trabajo. Mis compañeros notaron lo cansada que me veía. ¿Estás bien, Lily? No te ves nada bien, me dijo una de ellas. Su amabilidad fue tan diferente de la actitud de Max que no pude contener las lágrimas. Me quedó claro que no podía seguir viviendo así. Una voz dentro de mí me gritaba que ya no podía aguantar a Max. Sabía que no podía seguir esforzándome tanto, pero no tenía la fuerza ni para enfrentar la situación ni para pensar en una vida sin él. Aún lo quería, pero las complicaciones de nuestra vida juntos me hacían sentir atrapada. Día tras día, trabajaba duro, solo para regresar a casa y ser controlada por las demandas de Max. Sentía que poco a poco me estaba perdiendo a mí misma. Y entonces, un día, mientras trataba de relajarme en mi cuarto, Max me llamó. Hacía tiempo que no teníamos una conversación seria, y su extraña emoción me llenó de curiosidad. Lily, necesitamos hablar, dijo, con voz llena de energía. Me senté, lista para lo que fuera, y Max soltó una bomba. Por cierto, tu incapacidad para cocinar está siendo muy incómoda, agregó, con palabras tan duras que me calaron profundo. Lo que más me sorprendió fue su plan de echarme. Quiero cambiar la propiedad de la casa para incluir a mis papás. Divorciarme de ti y comenzar una nueva vida, dijo. Estas decisiones son finales, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Estaba tan impactada que no podía procesar lo que me decía. Un mareo me invadió, y por un momento sentí que perdía el control. ¿Por qué no podemos vivir con tus papás?, le pregunté, con la voz temblando. Ellos siempre han querido estar cerca de mí otra vez, respondió Max, como si no le importara en lo más mínimo lo que yo sentía. Como el hombre de la casa, es mi decisión, dijo Max, arrogante, ignorando todo lo que trataba de explicarle.
Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no podía seguir en esta relación. Se había vuelto insoportable. Max se rió con desdén. Estás cegada por tu amor por mí. Lo único que quiero es cuidar de mi familia, dijo, casi de manera juguetona. Hace mucho que no te amo, respondí en voz baja. Ya me he desconectado de ti. Todo lo que siento ahora es asombro por tu egoísmo y arrepentimiento de no haber terminado esto antes, añadí. Max no entendió, creyendo que mi vacilación significaba que aún lo amaba. Si te vas, estarás completamente sola. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con su voz temblando. Para dejar las cosas claras, le dije, me voy, Max. Él quedó completamente sorprendido por mi decisión de divorciarme y por mi disposición a irme. No lo vas a lograr sin mí, dijo, tratando de recuperar el control. Ya no te amo, repetí. Dejar ir lo innecesario me hace sentir liberada. Mis palabras flotaron en el aire, y Max se veía completamente perdido. Asentí y le agradecí por todo. Luego me alejé de nuestra casa. En casa de mis papás, les conté lo que había sucedido. Al principio, se encolerizaron con Max, pero cuando vieron que tenía un plan, me apoyaron. Con su ayuda, comencé a sanar. El primer paso fue el divorcio. Después de enviar los papeles, Max me mandó un mensaje lleno de dudas sobre la situación. Le expliqué mis sentimientos, y luego él guardó silencio. Unos días después, recibí los papeles de divorcio firmados por él, llené mi parte y los entregué a la oficina del condado. Ahora, Max y yo éramos completos desconocidos. Ya no tenía la responsabilidad de mantener nuestro hogar. Durante el proceso del divorcio, dividimos los bienes. Max se quedó con la casa, que para mí había sido una carga, así que me alegró entregársela. En cambio, pedí pensión alimenticia. Como Max no trabajaba, sus papás la cubrían, pero parecía que él estaba buscando empleo, probablemente planeando devolverles el dinero una vez que encontrara trabajo estable. Pero la realidad a menudo tiene una forma curiosa de estropear los planes. Un mes después del divorcio, me había instalado en una nueva casa y disfrutaba de una vida tranquila. Entonces, recibí una llamada de Max. Me sentí irritada, pero sabía que ignorarlo solo me traería más problemas. Decidí que ya era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. Hola, ¿qué quieres después de todo este tiempo?, respondí al teléfono, con la paciencia al límite. Su súplica desesperada apenas llegó a mis oídos mientras le pedía que fuera directo al grano. Por favor, ayúdame, rogó. Su tono, tan desesperado, solo me hizo reír cínicamente. Esperaba que Max estuviera pasando dificultades, pero me sorprendió lo mal que estaban las cosas para él. Bueno, ¿qué pasó? ¿Necesitas contarme o no voy a saber?, dije, aunque ya sospechaba lo que estaba pasando. Con mucha reticencia, Max comenzó a explicarse, tropezando con sus palabras. Me convertí en el propietario completo de la casa. Me las arreglé durante un mes, pero ahora estoy teniendo problemas para pagar la renta. Como aún no tengo trabajo, pensé que mis papás, que viven de una pensión, podrían ayudar con el pago, pero la factura es de $1,800, y no pueden costearla. Están furiosos y vinieron a hablar conmigo. Ahora no sé qué hacer, por eso te estoy buscando. Estoy desesperado, dijo, sonando derrotado. Aunque la frustración me hervía por dentro, no pude evitar sentir un poco de satisfacción al verlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Me culpó, quejándose de que no le había advertido sobre el arrendamiento a largo plazo. Reconocí mi error, pero le recordé que su ignorancia sobre el alquiler era su propia culpa. Me trataste como a una extraña y me empujaste lejos, y ahora estás enfrentando las consecuencias, le dije con firmeza. Sorprendida por su llamada tan atrevida, lo escuché seguir suplicando ayuda, sin parecer darse cuenta de cómo me sentía. Necesito tu ayuda, no podemos seguir así. La voz de Isen tenía un tono urgente, mostrando lo desesperada que se había vuelto la situación. Era claro que se sentían atrapados. Supuse que el alquiler ya estaba atrasado y probablemente ya debían meses. Recordé el temperamento del arrendador y las estrictas advertencias sobre nunca llegar tarde en los pagos. Perderse uno podría tener consecuencias graves. Isen, que conocía bien al arrendador, entendía todo esto también. No tengo a nadie más a quien recurrir. Todavía te importo, ¿verdad? Las palabras de Isen fueron egoístas, como si esperara que lo ayudara solo porque alguna vez fuimos esposos. Quise decirle que mis sentimientos por él ya se habían desvanecido, pero lo guardé para mí. En lugar de eso, respondí fríamente. Lo siento, pero, ¿tengo alguna obligación de ayudarte? Tú me dejaste. ¿No te parece un poco conveniente que ahora me pidas ayuda? Isen trató de defenderse, suplicando mi comprensión. Por favor,
no seas tan fría. De verdad no puedo hacer esto sin ti. Que me ames o no importa. Fuimos marido y mujer una vez. ¿No puedes ayudarme solo esta vez?, me suplicó. No, respondí firmemente, mi paciencia ya agotada. Hace mucho tiempo dejé de amarte, me dejaste, y aún antes de eso, ya había dejado de importarme. Mis palabras llevaban toda la frustración y rabia que se habían ido acumulando con el tiempo. Cuando dije eso, pude escuchar la voz triste de Isen al otro lado del teléfono. Me golpeó como una ola. Durante tanto tiempo, había aguantado todo, su egoísmo, su maltrato, su indiferencia cuando estuve enferma, todo por intentar salvar nuestro matrimonio. Había trabajado duro para que funcionara, pero este era el resultado. La pregunta que me perseguía era por qué no me había ido antes, por qué no me había alejado cuando mi amor por él ya no existía. El arrepentimiento se mezclaba con la ira que sentía hacia él. A lo largo de nuestro tiempo juntos, Isen nunca me vio realmente, nunca le importó, nunca trató de protegerme, y nunca nos consideró un equipo. Cada vez que me trataba como a una sirvienta o como una fuente de dinero, él permanecía ciego a mi desesperación. Y ahora, después de todo, tenía la desfachatez de pedirme ayuda, actuando como si él fuera la víctima. Su egoísmo era asfixiante. Por favor, ayúdame, te lo ruego, y si nos casáramos de nuevo, podríamos empezar de cero. Te prometo que nunca te echaré de nuevo, dijo, desesperado. No pude evitar reírme amargamente ante su oferta. ¿Casarme contigo otra vez? ¿Hablas en serio? Todo esto es tu culpa. He estado tratando de conectarme contigo durante tanto tiempo, intentando que te enfrentes a mí. ¿Ahora quieres que empiece de nuevo contigo como si nada hubiera pasado? ¿Quieres que regrese a esos días miserables? Eso nunca va a pasar. No voy a volver a esa vida. De ninguna manera, exclamé, con las emociones desbordándose. Las lágrimas se mezclaron con mi rabia y tristeza. Isen permaneció en silencio al otro lado. Ya no pude soportar más la conversación. Simplemente dije adiós y colgué. Después de eso, bloqueé su número. Más tarde, supe por amigos en común que Isen y su familia habían sido desalojados. Intentó convencer a mis suegros de que le pagaran el alquiler, pero ellos estaban furiosos y se negaron. Dijeron, esto no es lo que habíamos acordado. Isen no había conseguido un empleo a tiempo completo, así que trabajaba medio tiempo para sobrevivir. Al parecer, sus padres tuvieron que vender su casa y ahora vivían en un pequeño apartamento en mal estado. Por mi parte, me concentré en mi trabajo. Mi jefe incluso mencionó una posible promoción. Podría ser la primera mujer gerente en la empresa, y mis colegas me admiraban. A veces, los amigos preguntaban, ¿vas a casarte de nuevo? Para ser honesta, después de todo lo que pasé, no tenía una buena opinión del matrimonio. La idea de volver a salir o casarme no me atraía, pero la vida es larga, y no hay necesidad de apresurarse. A mi edad, muchas personas eligen quedarse solteras. Lo que más me importaba era vivir sin arrepentimientos. Si podía vivir siendo fiel a mí misma, eso era suficiente. Con eso en mente, decidí seguir viviendo mi vida a mi manera.